El barrio de Santa Gertrudis estaba cubierto de polvo, con calles agrietadas y postes de luz oxidados que se inclinaban como árboles viejos. Allí, en una casucha de madera apolillada, vivía Mateo, un niño de 11 años, flaco, con la piel curtida por el sol, los pies descalzos y la mirada silenciosa de alguien que ya entendía demasiado del mundo. Su madre, Rosa, lavaba ropa para las casas de la zona alta, la colina donde vivían los millonarios. Eran casas amplias, con puertas eléctricas, autos lustrosos y jardines con rosales que nunca conocieron la sequía. Desde abajo, desde su mundo, Mateo miraba esos lugares como si fueran galaxias. Le dolía no poder formar parte de ellos, no por lo material, sino por la dignidad que allá parecía existir y que a él le negaban a diario. En la escuela, su uniforme era el único sin escudo bordado. Llevaba un cuaderno remendado con cinta adhesiva y sus lápices eran pequeños, tan gastados que parecían colillas. Los demás niños lo evitaban. Algunos, los hijos de empresarios o funcionarios, lo veían con burla. Uno de ellos, Santiago, hijo de un banquero reconocido, lo llamaba ratón de cloaca. Cada vez que Mateo levantaba la mano para responder con su voz suave, las risas lo silenciaban antes que el profesor pudiera hablar. Un niño pobre no debería soñar con algo más que sobrevivir, le dijo una vez Santiago, empujándolo en el patio. Pero Mateo no respondía con odio. Su rostro se endurecía, sí, pero algo en su interior se mantenía firme. Una llama pequeña, alimentada por la injusticia, el dolor, y un anhelo profundo de demostrarse y demostrarle al mundo que él valía. Esa noche, al volver a su casa tras otro día de burlas, su madre lo encontró frente a su cuaderno, escribiendo con una vela casi consumida. Dibujaba planos, garabateaba ideas para una máquina que ayudara a las personas como ellos. ¿Para qué haces eso, hijo?, le preguntó Rosa, con ternura cansada. Porque algún día alguien va a necesitar ayuda, mamá. Y yo estaré preparado para darla, aunque ahora nadie me mire. Sus palabras no eran comunes para un niño. Había un peso adulto en su tono. Pero lo que él sentía no era resignación, era propósito, un deseo callado de transformación. Las cosas empeoraron cuando Rosa enfermó. Ya no podía lavar ropa y Mateo tuvo que salir a ofrecer sus dibujos en la calle. Nadie los compraba. Algunos lo humillaban directamente. ¿Y esto qué es? Un plano hecho por un mendigo. Cada palabra como esa era un golpe en el alma. No eran insultos lo que más dolía, era la indiferencia, la mirada que no se posaba, el pasar de largo como si él no existiera. La subestimación constante era una sombra que lo perseguía incluso cuando dormía. Empezó a tener pesadillas, estaba atrapado en un cuarto sin ventanas, gritando que podía lograr algo, pero nadie lo escuchaba. Durante meses, su corazón oscilaba entre el enojo y la tristeza. A veces deseaba gritarle al mundo su valor, su capacidad, su visión, pero sabía que no lo escucharían. Nadie escucha al niño pobre. Un día, mientras ayudaba a cargar cajas para un mercado, conoció a don Ezequiel, un viejo hombre de barba blanca que lo observó mientras movía los bultos con cuidado milimétrico, organizando los objetos de una manera tan ingeniosa que logró doblar el espacio disponible. «¿Dónde aprendiste eso, chico?», preguntó el anciano. «Nadie me enseñó. Solo me gusta cómo se ve cuando todo encaja». Don Ezequiel era ingeniero jubilado, y en los ojos de Mateo vio algo que hacía años no veía ni en sus mejores alumnos de universidad. Genio sin pulir, inteligencia surgida del hambre, la soledad y la necesidad. Ese día, por primera vez, alguien lo miró de verdad. Y sin embargo, el mundo aún no estaba listo para recibir a Mateo. Las humillaciones continuarían, las puertas seguirían cerradas, los rostros altivos de quienes solo valoraban el apellido o la cuenta bancaria seguirían repitiendo, como un eco cruel, que él no tenía futuro. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían imaginar, era que el niño que ahora cruzaba la calle, cargando una caja con las manos sucias, estaba a punto de convertirse en la persona que les cambiaría la vida para siempre. Pasaron los meses, y la enfermedad de Rosa se agravó.
Su tos seca se volvió más frecuente, y los ojos con los que solía ver a su hijo ahora estaban apagados por la fiebre y la desesperanza. El sistema de salud no llegaba a su barrio, y los hospitales públicos estaban colapsados. Mateo pasaba las madrugadas mojando pañuelos con agua fría para aliviar la fiebre de su madre, mientras escuchaba los gritos de borrachos o el zumbido de motos robadas que cruzaban las calles sin ley. El hambre se instaló sin pedir permiso. Mateo comenzó a rebuscar entre los contenedores de basura cerca de los supermercados. A veces hallaba frutas casi podridas, arroz derramado sobre cartón húmedo, pan duro que limpiaba con las manos temblorosas. Cada día era una lucha, no solo contra la necesidad, sino contra la mirada del mundo. Nadie se detenía a preguntarle su nombre. Nadie veía al niño, solo al pobre. Un día decidió volver a subir a la zona alta, donde su madre solía lavar ropa. Esta vez no fue a pedir ayuda, sino a ofrecer su ingenio. Llevó consigo una pequeña maqueta de cartón, un prototipo de filtro de agua hecho con materiales reciclados. Lo había armado con restos de botellas, arena filtrada y algodón, inspirándose en un documental que vio en la televisión de un centro comunitario. Se acercó a una de las casas más lujosas del barrio, la residencia de los Valverde, familia de industriales con varias empresas textiles. Tocó la puerta con timidez, esperando que al menos miraran su creación. Lo atendió la señora Valverde, una mujer de rostro estirado y perfume de gardenias. «¿Tú qué haces aquí, niño?» «Disculpe, hice esto. Es un prototipo para filtrar agua, funciona con capas de materiales naturales, y pensé que quizás...». Antes de que pudiera terminar, ella lo interrumpió con un gesto de asco. «¿Trajiste basura? ¿Qué te hace pensar que me interesa lo que hace un mugroso?» El mayordomo llegó de inmediato y con firmeza lo escoltó fuera del portón. «Llévate eso antes de que llame a la policía», gritó la mujer. Mateo apretó los puños, conteniendo el llanto. No por el desprecio, sino porque por un momento, solo por un momento, había creído que alguien podría reconocer su valor. Caminó con la maqueta rota en brazos, bajo la lluvia que comenzaba a caer como si el cielo llorara con él. En su cabeza resonaban las palabras basura, mugroso, nadie. Su autoestima temblaba como una hoja en plena tormenta. ¿Y si tenían razón? ¿Y si jamás saldría de allí? Pero no lloró, no esa vez. Esa noche se encerró en su cuarto, con su madre dormida a su lado, murmurando entre delirios. Sacó un cuaderno nuevo. Lo había rescatado del mercado hacía unos días y comenzó a escribir. Lo tituló «El plan para cambiarlo todo». En él anotó «Ayudar primero a los que me ayudaron, crear algo que los ricos no puedan ignorar, nunca permitir que la humillación me vuelva amargo, recordar siempre quién fui, incluso cuando ya no me lo recuerden». Era una promesa a sí mismo y también un escudo, porque sabía que cada vez que alguien intentara aplastarlo, él leería esas palabras y recordaría que estaba construyendo algo más grande que el rechazo. En medio de ese proceso, don Ezequiel volvió a aparecer. Había escuchado de lo sucedido en Casa Valverde, y sin decir palabra, tocó la puerta de la casita de Mateo con una bolsa de herramientas y un cuaderno de ingeniería. «¿Te interesa aprender de verdad?», dijo. «Más que nada en el mundo». Desde ese día, todas las tardes, después de cargar sacos y ayudar en la bodega, Mateo pasaba horas con Ezequiel. Aprendía sobre diseño, física básica, energía, sostenibilidad, conceptos que para muchos adultos eran complejos, pero que él absorbía con la pasión de quien sabe que está forjando su libertad. El anciano pronto entendió que no tenía frente a él a un alumno común, sino a un chico cuyas heridas lo habían hecho más sabio, más empático y más decidido. Pero fuera de ese pequeño oasis de conocimiento, la vida seguía golpeando con fuerza. Cuando la gente del barrio supo que el niño pobre pasaba tiempo con un viejo loco, comenzaron los murmullos. Algunos lo acusaban de perder el tiempo, otros simplemente se reían. La subestimación era su sombra constante. Una tarde, mientras regresaba a casa, un grupo de adolescentes del barrio alto lo interceptó. Habían oído que Mateo estaba jugando a ser inventor. «Así que ahora eres genio, mendigo», lo empujaron.
Lo golpearon y rompieron el cuaderno donde había comenzado a diseñar una versión real de su filtro de agua. Ahí sí lloró. Lloró de rabia, no por los golpes, sino por la sensación de que cada paso hacia adelante era arrastrado 10 hacia atrás. Esa noche, escondido en un rincón de su cuarto, juró que no volvería a confiar tan fácilmente. Pero al día siguiente, cuando don Ezequiel le preguntó si quería seguir aprendiendo, su respuesta fue simple: sí, más que nunca. El alma de Mateo estaba siendo templada como el acero más fino. Cada humillación era una cicatriz que no lo debilitaba, lo endurecía, y aunque nadie lo sabía aún, el niño pobre que el mundo ignoraba estaba escribiendo, con lágrimas, sudor y sueños, el primer capítulo de una revolución que empezaría con una simple palabra: ayuda. Capítulo 3. Donde nadie brilla, él encendió la luz. Santa Gertrudis dormía temprano. No había mucho que hacer después de las 6 de la tarde, cuando las luces débiles de los postes titilaban como si también tuvieran frío. Pero mientras el barrio descansaba, Mateo y don Ezequiel trabajaban en secreto, en la improvisada mesa del pequeño patio trasero, entre tornillos sueltos, botellas recicladas, motores de juguetes desarmados y piezas rescatadas de viejos televisores. El primer prototipo verdadero empezó a tomar forma. No era solo un filtro de agua ahora, era una unidad autosuficiente que recolectaba agua de lluvia, la filtraba y almacenaba en contenedores sellados, con una pequeña batería alimentada por energía solar. Esto podría cambiar la vida de mucha gente, dijo Ezequiel con los ojos brillantes. O al menos la mía y la de mi madre, respondió Mateo sin titubear. Una semana después, cuando el prototipo estuvo listo, don Ezequiel tuvo una idea que cambiaría el rumbo de todo: inscribirlo en una feria de innovación tecnológica abierta al público, auspiciada por una universidad privada y con el apoyo de una fundación internacional. La competencia se realizaría en la zona centro, lejos del barrio, pero abierta a personas de toda la ciudad. No nos van a dejar entrar, dijo Mateo dudando. Eso lo veremos. Si no hay puertas abiertas, nosotros construiremos una. El día de la feria llegó. Mateo llevó su creación, cuidadosamente embalada en una caja que antes contenía frutas, cubierta con cartón y cinta. Usaba una camisa prestada por Ezequiel, algo grande para su cuerpo pequeño, pero limpia y con dignidad. Cuando llegaron, la diferencia social se hizo sentir como una bofetada. Stands lujosos, jóvenes en trajes de marca, presentaciones digitales y modelos 3D flotando sobre tablets. Los organizadores se sorprendieron al ver al niño y al anciano cargar una caja reciclada. ¿Están perdidos?, preguntó uno de los encargados. Venimos a participar, registramos el proyecto como Unidad Humana H2O. El joven revisó la lista con escepticismo. Allí estaban. Ah, bueno, ahí al fondo junto al área comunitaria, y los guiaron al rincón más lejano del recinto. Los demás participantes los miraban con desdén. Algunos murmuraban entre risas. La burla silenciosa seguía allí, pero Mateo estaba acostumbrado. Lo que no esperaban era lo que iba a pasar después. Cuando la feria abrió al público, muchas personas caminaban entre los puestos más vistosos. Sin embargo, algo en el humilde stand de Mateo empezó a llamar la atención. Funcionaba. Mostraba cómo, con materiales caseros y energía solar, se podía purificar agua en comunidades vulnerables sin acceso a servicios básicos. Un grupo de estudiantes universitarios se detuvo. Luego, un profesor. Después, una reportera de una revista de tecnología. Poco a poco los ojos empezaron a virar hacia el rincón humilde que al principio todos habían ignorado. ¿Quién diseñó esto?, preguntó una joven ingeniera sorprendida. Yo, dijo Mateo, con voz firme y mirada limpia, porque la gente como mi mamá necesita ayuda, y no tenemos tiempo para esperar a que alguien se acuerde de nosotros. Un silencio denso cubrió el ambiente. La gente comenzó a grabar, a tomar fotos. La historia de Mateo comenzó a rodar por las redes con velocidad. Niño de barrio pobre crea solución sostenible para su comunidad, decía uno de los titulares que llegó a ser tendencia en pocas horas. Pero en medio de esa agitación apareció un rostro conocido, Santiago,
el muchacho que solía humillarlo en la escuela, también participaba con un proyecto financiado por su padre, lleno de pantallas y slogans sobre inteligencia artificial al servicio del lujo doméstico. ¿Qué haces aquí, mendigo? Ahora juegas a ser inventor delante de cámaras. Mateo lo miró, respiró hondo y por primera vez, sin una sola palabra ofensiva, le contestó: «Estoy ayudando». ¿Y tú? Santiago no supo qué responder. Los reporteros que estaban cerca captaron el intercambio. La frase se viralizó como fuego. Horas después, los resultados de la feria fueron anunciados. El jurado, conmovido por el impacto social, la funcionalidad del prototipo y la claridad con la que el joven autor defendía su proyecto, proclamó como ganador absoluto a Unidad Humana H2O. Mateo subió al escenario entre lágrimas, mientras sostenía la medalla y un cheque para incubar su invento con asesoría profesional. «Esto no es solo por mí», dijo con la voz entrecortada. «Es por mi madre, por mi barrio, por todos los niños que cargan cajas pensando que nadie los ve. No necesitan permiso para soñar, solo una oportunidad para demostrar quiénes son». La ovación fue ensordecedora. Esa noche, Rosa lloró al ver en la televisión a su hijo siendo ovacionado. Don Ezequiel, sin decir palabra, le apretó el hombro con orgullo. Y mientras la ciudad entera hablaba del niño genio de Santa Gertrudis, en los barrios olvidados muchos niños empezaron a soñar de nuevo, porque por fin uno de los suyos había encendido una luz en el lugar donde nadie se atrevía a mirar. El triunfo de Mateo en la feria no solo cambió su vida, sino que sacudió a una ciudad entera. En cuestión de días, fue invitado a entrevistas en radio, televisión y plataformas digitales. Su nombre empezó a asociarse con palabras como genio, esperanza, futuro. En los barrios como Santa Gertrudis, los niños repetían su historia como si fuera una leyenda viva. Sin embargo, no todos lo celebraban. En los salones dorados de la zona alta, el poder se sintió amenazado. Los Valverde, los García Luna y otros apellidos que dominaban los sectores empresariales no entendían cómo un niño sin apellido, sin cuna, sin conexiones, podía estar robándose la atención del país. ¿Qué le estamos enseñando al mundo? Que cualquiera puede llegar sin pasar por nosotros, decía en privado el señor García Luna, accionista de varias cadenas de medios. Fue entonces que empezó una campaña silenciosa, disfrazada de preocupación, artículos sembrados con dudas, entrevistas editadas para hacer parecer que Mateo era un simple caso excepcional, sin mérito replicable. Querían enterrarlo bajo elogios vacíos y titulares efímeros, convertir su historia en anécdota, no en revolución. Mientras tanto, Mateo enfrentaba un nuevo enemigo, la exposición. Las luces de las cámaras quemaban diferente que el sol de su barrio. Lo invitaban a eventos, le ofrecían becas, pero también querían convertirlo en símbolo. Todos querían una foto con él, todos querían algo de él. «Quiero seguir estudiando, seguir creando», decía, «pero no quiero que mi historia se use para calmar culpas». Don Ezequiel lo entendía, pero también sabía que el sistema iba a intentar absorberlo o aplastarlo. Un día, Mateo recibió la visita de una comitiva empresarial. Ofrecían comprarle el diseño de la Unidad Humana H2O por una suma millonaria. «Podrías salir del barrio, curar a tu madre, tener todo lo que siempre soñaste», le dijeron. «Nosotros lo fabricamos en masa, tú recibes regalías». Mateo los miró con seriedad. «¿Y lo venderán a las comunidades pobres al mismo precio que a las urbanizaciones? Bueno, los precios se definen en el mercado. Tú ya no tendrías que preocuparte por eso». Silencio. «No, gracias». La decisión fue tajante. El contrato quedó sobre la mesa, intocado. Los empresarios salieron sin comprender por qué un niño rechazaba la oferta de su vida. Pero ese mismo día, la maquinaria comenzó a moverse en su contra. Primero vinieron los rumores, que Mateo no había creado el proyecto solo, que había sido manipulado por un adulto. Después, filtraron una versión falsa de su historia, minimizando sus logros y calificando su infancia como exagerada para causar impacto emocional. Un canal de televisión transmitió un reportaje dudando de su autenticidad, y en las redes, el odio comenzó a mezclar veneno con mentira. Otro invento de la izquierda,
No es más que un niño usado para marketing social. Seguro lo adoctrinan, decían algunos comentarios. Mateo no entendía todo, pero sentía algo familiar, el mismo rechazo de siempre, solo que ahora desde el poder, pero no estaba solo. Don Ezequiel activó sus viejos contactos y una red de científicos, profesores y activistas se alzó para defender al joven inventor. Además, una ola de apoyo real surgió desde los barrios, desde la gente que sabía qué significaba tener por primera vez agua limpia, inspiración, representación, y fue uno de esos niños, David, quien grabó un video con su celular. Yo soy de Villa María. Mi mamá no tiene trabajo y mi hermana está enferma, pero gracias a Mateo tenemos agua limpia. Por eso no me importa si los ricos no lo creen, nosotros sí. Él nos ayudó. El video se volvió viral, pero no como noticia pasajera, sino como estandarte. Mateo, abrumado por el odio y la presión, estuvo a punto de rendirse. Quizás tienen razón, soy solo un niño. Pero Rosa, desde su cama, lo miró con una fuerza extraña. Eres el niño que me dio agua cuando yo ya no tenía esperanza. ¿Sabes cuánto vale eso? Ellos pueden tener sus millones. Tú tienes algo más fuerte. Conciencia. Entonces Mateo tomó una decisión que marcaría su destino, crear su propia fundación comunitaria con el dinero del premio y ayuda de donantes internacionales que creían en él. Su primer anuncio, transmitido en vivo desde Santa Gertrudis, fue simple y directo. No me interesa convertirme en imagen de ningún grupo político ni empresa. Solo quiero crear soluciones reales para quienes las necesitan. Y si eso incomoda a los de arriba, entonces significa que lo estoy haciendo bien. Y así nació Manos que Ayudan, un proyecto liderado por jóvenes del barrio, asesorado por expertos, y con un objetivo claro: desarrollar tecnología desde abajo, para los de abajo. La revolución ya no tenía retorno, las calles de Santa Gertrudis ya no eran las mismas. Ahora había murales con la cara de Mateo, aulas comunitarias con tecnología accesible, y niños que hablaban de ciencia como si fuera un idioma natural. En la entrada del barrio, una placa de metal oxidado había sido reemplazada por una frase que se volvió mantra: donde no llega el poder, llega la voluntad. La Fundación Manos que Ayudan crecía de forma acelerada. No solo distribuían unidades de filtración hídrica, ahora también estaban implementando paneles solares caseros, sistemas de recolección de agua y talleres para enseñar a niños y adolescentes de zonas vulnerables a construir sus propias soluciones. Era tecnología al servicio de los invisibles, y con cada éxito, la élite temblaba un poco más. Uno de esos temblores llegó a la familia Valverde. Su empresa, Aguas del Sol, mantenía el control de varias concesiones de agua potable en distritos marginados. Cuando la fundación de Mateo empezó a ofrecer servicios gratuitos de filtración y energía, sus ganancias comenzaron a caer. Querían callarlo, pero ya era demasiado visible para hacerlo sin consecuencias. Entonces recurrieron a lo más sucio. Una tarde, Mateo fue notificado de una denuncia legal. Lo acusaban de haber robado el diseño original del filtro. Presentaban un supuesto proyecto universitario, creado años atrás por el hijo menor de los Valverde como prueba. Alegaban plagio y uso indebido de patentes. Van a enredarte en procesos interminables, le advirtió Ezequiel. No buscan justicia, solo cansarte. Pero Mateo no se rindió. Reunió a sus mentores, documentó todo el proceso creativo con dibujos y prototipos datados desde su niñez, y apeló públicamente a la memoria colectiva: fotos, videos, testimonios de profesores, vecinos, incluso antiguos alumnos de Ezequiel, dieron fe del origen del invento. Que intenten quitarme el crédito, declaró. Pero no podrán borrar las vidas que ya cambiamos. Su respuesta se volvió viral otra vez. El juicio se convirtió en espectáculo nacional. A cada audiencia acudían niños con sus madres, vecinos con pancartas, abuelas con ollas vacías que ahora tenían agua. Fue más que un juicio, fue una confrontación directa entre dos mundos. Y entonces una revelación inesperada surgió en medio del proceso.
uno de los ingenieros empleados por los Valverde, filtró correos internos que demostraban el intento deliberado de sabotaje legal. Los mensajes hablaban de desacreditar al niño símbolo, de sofocar la rebelión sentimental. Fue un escándalo masivo. Los titulares cambiaron de tono. Los que antes hablaban de presunto fraude, ahora decían, niño inventor fue víctima de una conspiración empresarial. Los Valverde, en cuestión de días, pasaron de verdugos a parias sociales. Su empresa perdió licencias, sus directivos fueron investigados y por primera vez en décadas su apellido dejó de ser intocable. Mateo, mientras tanto, no celebraba. No quiero venganza, quiero justicia, y que esto no le pase a ningún otro niño, nunca más. Entonces anunció la siguiente fase de su proyecto, la creación de un Centro Nacional de Innovación Comunitaria, donde jóvenes de zonas vulnerables pudieran acceder a formación científica y tecnológica sin pagar ni un centavo. El centro llevaría el nombre de su madre, Instituto Rosa de los Mil Puentes. Rosa, ya recuperada gracias al tratamiento que pudo costearse con las donaciones, cortó la cinta de apertura del instituto rodeada de cientos de niños y niñas que aplaudían entre lágrimas. Yo solo soy una madre que creyó en su hijo, dijo, con voz quebrada. Él hizo el resto. Y si un niño como el mío puede cambiar este país, tal vez todos nuestros hijos también puedan. La élite empresarial intentó limpiar su imagen con campañas, donaciones y acuerdos políticos, pero algo había cambiado. Ya no eran ellos quienes dictaban el ritmo. La esperanza se había organizado, el desprecio ya no era invisible, y el valor de un niño pobre había demostrado ser más contagioso que cualquier campaña mediática. El Instituto Rosa de los Mil Puentes se convirtió rápidamente en el corazón palpitante de una nueva generación. Jóvenes de distintos rincones del país, incluso del extranjero, llegaban para aprender, para enseñar, para construir. Era un lugar sin barreras, sin requisitos de apellido o cuenta bancaria. Solo hacía falta una mente despierta y un corazón dispuesto. Las primeras creaciones fueron funcionales y revolucionarias. Prótesis impresas en 3D a bajo costo, cocinas solares hechas con materiales reciclados, bicicletas que cargaban celulares con el movimiento. Pero lo más importante era que cada invento salía con nombre propio, de manos invisibles que ahora eran celebradas como arquitectos del futuro. Y todo comenzó con un niño de zapatos rotos que un día se atrevió a soñar más alto que su calle. Un año después de la apertura del instituto, se anunció un evento sin precedentes. La Organización Mundial para el Desarrollo Sustentable otorgaría su más alto reconocimiento a la Fundación de Mateo. El evento tendría lugar en la capital, con cobertura internacional y con asistencia de líderes políticos, empresarios, medios y, por supuesto, personas del barrio. Mateo, ahora de 13 años, seguía siendo el mismo niño tranquilo, serio, de mirada profunda. Pero algo en su andar había cambiado. Ya no se escondía del mundo, ahora lo atravesaba. La ceremonia se realizó en el Teatro Nacional, completamente abarrotado. Cuando el presentador anunció su nombre, el auditorio entero se puso de pie. El aplauso fue largo, cálido, casi reverencial. Rosa lo miraba desde la primera fila con lágrimas limpias, mientras don Ezequiel, en una silla de ruedas, alzaba el puño con el orgullo de quien ha sembrado en tierra fértil. «Recibo este reconocimiento», empezó Mateo con voz firme, «pero no en mi nombre. Lo recibo en nombre de los niños que nunca fueron escuchados, de los padres que luchan con lo que tienen, de las madres que lavan esperanza junto con ropa ajena». Hizo una pausa, respiró. «Un día, un muchacho rico me dijo que yo solo debía sobrevivir. Hoy sobrevivo, pero también creo, enseño y ayudo. Y si yo pude, es porque alguien me vio cuando nadie más quiso mirar. Que cada uno de ustedes sea ese alguien para otro niño, no porque sea bonito, sino porque es justo». Las cámaras lo captaron todo, pero nadie pudo grabar mejor el momento que el alma de quienes estaban allí. Era más que un discurso, era una redención colectiva. A la mañana siguiente, los titulares hablaban de una nueva era de transformación social. Las antiguas familias de poder, aún tratando de limpiar sus heridas, tuvieron que ceder espacios, abrir puertas y aprender que subestimar al pobre era, en realidad, subestimar la inteligencia del futuro.
La fundación creció. El instituto se replicó en otras regiones. El modelo fue adoptado como política pública en algunos países vecinos. La ayuda, ya no simbólica, se convirtió en estructura. Pero Mateo no buscó jamás un cargo político, ni fundó un partido, ni se dejó arrastrar por ideologías. Siguió siendo lo mismo, un puente, un hilo de luz entre el olvido y la oportunidad. El último plano de esta historia es cinematográfico. Mateo, caminando por su viejo barrio, ahora transformado. Un niño se acerca corriendo. «Mateo, tengo algo para ti». Le entrega un cuaderno arrugado, lleno de dibujos y fórmulas. Mateo sonríe. «¿Este lo hiciste tú?» «Sí, pero no sé si sirve». Mateo se agacha, lo abre y tras unos segundos lo dice con la misma voz de cuando tenía 11 años. «Sirve». Todo lo que nace del querer ayudar, siempre sirve. La cámara se eleva, el cielo brilla, y abajo, en una esquina donde antes solo había abandono, un nuevo mural empieza a pintarse. Un niño con las manos alzadas y una palabra gigante que cubre toda la pared. Ayuda.